De lo cotidiano a lo extraordinario. Agenda Éxitos. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Éxitos 99.9. Son las 11:40 de la mañana. Bueno, Venezuela es un país rico en cultura, en mitos, en leyendas, y cada región de todo el territorio nacional cuenta con una gran variedad de historias únicas y autóctonas que han pasado de generación en generación y que despiertan, en algunos casos, el miedo, en otros la curiosidad, pero en definitiva forma parte de nuestra cultura y de nuestro folclore. Entre los personajes más conocidos de la mitología de terror en Venezuela, podemos encontrar al Silbón, por ejemplo, o la Llorona, o la Sayona, mitos y leyendas que en algunos casos pues se replican en otras zonas también de América Latina. Pero hoy nos vamos a estar concentrando en una leyenda que nació en el centro de Caracas, en la época colonial, y que además causa terror para muchos, y se conoce la historia como el enano de la catedral. Precisamente vamos a conversar, ya la tenemos con nosotros, a Mercedes Franco. Ella es narradora, guionista radial, articulista, licenciada en letras de la Universidad Central de Venezuela, y a partir de 1988 comenzó su trabajo novelesco dedicado a exaltar la memoria histórica del país y a rescatar la tradición oral fantástica. Ha obtenido diferentes premios nacionales e internacionales. Escribió los libros La Sayona y otros cuentos de espanto, La Piedra del Duende, y otros relatos mágicos de Venezuela, y también La Marcha de los Fantasmas, o también Vuelven los Fantasmas. Mercedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes de terror, podríamos decir. Arrancamos así Agenda de Éxitos con historias de susto, y en este caso pues una muy particular, la del enano de la catedral. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes o buenos mediodías. Buenos mediodías, sí, todavía estamos antes de las 12, estamos todavía tempraneros. La mejor hora posible para escuchar estos cuentos, porque de noche ya dan un poco más de susto. Sí, señor, mucho susto y a la vez mucha emoción. Así es. Yo recuerdo unos sobrinos que me decían, de noche nos gusta leer tu libro para asustarnos. Claro, por eso siempre dispara la adrenalina y es muy sabroso. Sí. Cuéntanos del enano de la catedral. En esta leyenda, porque es como un poco la historia de lo que es nuestro país, ¿no? Claro. Pero en el caso yo creo que no es muy conocida, al menos yo no la conocía, y cuando hablábamos con el equipo de producción para la realización del programa, los muchachos tampoco habían oído nunca hablar de esta historia, el enano de la catedral. Cuéntanos de qué se trata. Además, una tradición muy caraqueña, entiendo. Sí, hay muchos fantasmas caraqueños que son desconocidos, como por ejemplo, parece que en el barrio de Santa Rosalía sale Santa Rosalía con su látigo azotando a la gente, ¿no? Ajá. Hay muchos fantasmas así de Caracas que no se conocen, y este es uno de ellos. El enano de la catedral, yo lo vine a conocer, la primera vez que supe de esta leyenda fue por una persona del barrio La Pastora. Que me contó que allí aparece en la catedral un enano pidiendo fuego para su tabaco, y justamente no hay que darle fuego, porque cuando se le da fuego, pues sube a una altura inimaginable y se vuelve un monstruo amenazante, ¿no? O sea, él se alimenta de ese fuego que le dan los transeúntes. Y si uno se niega, ¿qué ocurre? Y si uno se niega, él se queda tranquilo, no pasa nada, uno se va y él solamente se ríe y la gente se puede ir tranquila, ¿no? ¿Y qué apariencia tiene ese? Digo yo para decir, por si acaso no lo encontramos por ahí. ¿Qué apariencia tiene ese enano, Mercedes? Es como una especie de hombre pequeñito. En realidad no es un gnomo ni tampoco un duende, sino un hombre pequeñito. Muy bajito. Un enanito. Pues, ¿no? Y entonces la gente lo ve, como te digo, inofensivo, un ser humano como tanto, ¿no? Claro. Ahora, por lo general esas historias suelen tener detrás algún drama, algo que ocurrió en ese sitio que luego va alimentándose y engordándose con la imaginación popular. ¿Se sabe si en algún momento pues hubo un personaje con esas características de la vida real que en algún momento le hiciera daño a alguien, o que fuera víctima de algún atropello o de alguna maldad por parte de los vecinos de la zona?
Bueno, es difícil determinar a ciencia cierta que hay de cierto en estas leyendas, pero sí se dice que era una persona que era objeto de burlas por allí, justamente por su condición, Ok. ¿no? Por todas sus dolencias y su aspecto, ¿no? Ujú. Era motivo de burlas y él, llegó un momento en que era se le volvió su carácter irascible, se volvió como terrible, ¿no? Ok. A pesar de que antes había sido un hombre pacífico, pero las muchachas se burlaban Ok. y esas cosas, ¿no? Que se va generando como esa especie de odio en la Ok. persona, ¿no? Fue generando ese Esa es la rencor leyenda, y al ¿no? final quedó ahí en la imaginación como un ser Sí, que maltrataba a la gente, que no solamente tenía un tamaño normal, sino que crecía mucho más que todos los demás para hacerles daño. Y sabes si, no sé, si recientemente, porque estamos hablando de una historia casi que de los tiempos de la colonia, pero recientemente o en tiempos más cercanos a nosotros, haya habido alguien que haya dicho, haya relatado, oye, ¿sabes que me encontré otro día paseando por aquí una noche, una tarde, y me encontré eso, un enano que me pedía fuego? ¿Se sabe algo de eso? bueno, Si esas historias se sí, mantienen luego también en el tiempo, con la modernidad. sí. Esta historia tiene la particularidad de haber perdurado en el tiempo. Ok. Hace unos 15 años, yo recuerdo al periodista Misael Salazar Leiden, Claro. que andaba por allí, por esa zona, y dice que vio un enanito y tenía un tabaco y pedía fuego, pero que él lo vio de lejos y no se acercó, ¿no? Ok. Pero yo no sé, mira, Misael Salazar, cuando él fue cronista de coro, entonces él conocía muchas leyendas de aparecidos, de lugares embrujados y esas cosas, ¿no? Ujú. Entonces yo sí le creí porque si lo vio, que Debe hay ser. mucha gente que lo vio en La Pastora, en todos los alrededores de esa zona, ¿no? Ok. Y eso tiene, a ver, algún tipo de, no sé, de asidero en la, no sé, en alguna hora del día, eso se vincula con alguna fecha del año, porque muchas veces esas leyendas también están vinculadas con alguna fecha religiosa o alguna fecha patria o algún momento del día donde, bueno, esas apariciones suelen producirse y genera un poco también, yo creo que la sugestión de los que pasan por allí. Bueno, tú sabes, te voy a contar que en mayo hay una gran afluencia de fantasmas y no se sabe por qué. Ajá. Hay un escritor, Rómulo Gallegos, que dice en su novela Doña Bárbara Ujú. que la luna de mayo, ¿no? Es la luna de los muertos, la luna de los fantasmas, ¿no? Entonces, ese fantasma y otros más han sido muy vistos en mayo. Ok. En mayo, no se sabe si es la lluvia o qué, o la llegada de la primavera, no sé, pero pareciera que algo relacionado con ese mes, Algún ¿no? fenómeno natural tal vez que, bueno, que hace que se vean luces y sombras distintas a las habituales y eso luego la gente le va poniendo eh, pues, toda su narrativa detrás. Mercedes, tenemos que hacer una pausa, nos corresponde hacer una pausa a esta hora y pues son ya las 11:47, pero al regreso me gustaría hablar, bueno, también qué otras leyendas, qué otras historias de ese tipo se producen aquí en la ciudad de Caracas o en la región capital, por lo menos, en toda esta zona del país. Si hay algunas que son particularmente de esta zona y bueno, vamos a conocer un poquito más qué hay detrás de estos mitos y leyendas y espectros y fantasmas que nos rodean aquí en la ciudad de Caracas. Hacemos la pausa y ya venimos con mucho más de Agenda Éxitos hoy, hablando acerca de estas leyendas urbanas, sobre todo vinculadas con las terroríficas, y estamos empezando por el enano de la catedral, pero estoy seguro que hay muchísimas más. Ya venimos. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Agenda Éxitos con Albany Lozada y Unay Amenábar. Éxitos 99.9. Son las 11:54 de la mañana. Seguimos conversando hoy con Mercedes Franco, narradora, guionista radial, articulista, licenciada en letras de la Universidad Central de Venezuela. Y hemos querido contactarla para hablar acerca de las leyendas urbanas, de esas historias de terror, de aparecidos, de fantasmas que tenemos en nuestro país, y centrándonos sobre todo en las que tienen que ver con la región central del país, con Caracas y sus alrededores. Ya habíamos revisado la leyenda del enano de la catedral, pues un hombre muy bajito que al parecer era objeto de burla por los vecinos de la zona, los parroquianos que estaban allí por los lados del centro de Caracas. Y bueno, cuando se acercaba a alguien para pedirle fuego y se lo daban, crecía inmensamente y terminaba dañando a esa persona. Así que lo que hay que hacer, si lo ves por ahí en esas cosas, no te le acerques y no le des fuego a este personaje. Pero ¿qué otras leyendas hay en Caracas, Mercedes? Hay una muy famosa, que es la leyenda del fantasma de Boves, que aparece justamente en la casa que fue de su propiedad y la casa que él ocupaba. Okay. Y era su centro de operaciones cuando él estaba en Caracas, que es una casa que estaba situada frente al puente Carlos III en La Pastora. Okay. Esa casa, él de allí salía a caballo y recorría la ciudad y andaba con una lanza. Y entonces cuando él veía una persona por allí, el fantasma le arrojaba la lanza y clavaba a la persona, ¿no? Okay. Parece que salía después de medianoche, porque salía a pasear. Parece que era un hombre muy insomne. Okay. No dormía, entonces recorría la ciudad a caballo a esa hora, ¿no? Y también se le ha visto recientemente, no sé, que haya alguien que haya oído los pasos del caballo, que haya escuchado algún, sí, o haya visto la figura de Boves en esa zona. Justamente resuenan mucho por lo que hay partes empedradas. Por ejemplo, en el Boulevard de la Pastora, sí, él desde su casa frente al puente Carlos III subía por el boulevard y parece que los vecinos del Boulevard de la Pastora lo escuchaban porque se escuchaban los cascos del caballo en el empedrado, ¿no? Okay. Sí, y otro fantasma muy famoso también era uno ya para el este de Caracas que salía en las Mercedes. Ajá. Parece que ese fantasma se originó en los tiempos en que las Mercedes era una hacienda. Okay. Entonces, cuando aún era un barrio residencial, en los años 60, por allí, un hombre comenzó a ver una mujer vestida de blanco, con muchos encajes, muy linda, ¿no? Que se paseaba como tristemente a la hora del atardecer, ¿no? Okay. Y llegó un momento en que ella lo miraba nada más, pero llegó un momento en que lo dejó acercarse y le dijo que se llamaba María Eugenia. Y que por favor la desenterrara porque ella estaba enterrada allí. Resulta que la casa era una casa muy bonita y una casa de los años 50, 60. Y el hombre trajo trabajadores para que excavaran en el patio y justamente encontraron, sí, el esqueleto de una mujer. Wow. Entonces se supone que fue muerta, asesinada en los años 30, 20. Uh-huh. Pero el fantasma comenzó a tomarse, a hablar la gente de él en los años 60, que fue cuando fue desenterrado. Y dijo que se llamaba María Eugenia. Ahora, el origen de ese fantasma, si fue una mujer asesinada por su esposo o por alguien cercano o fue un accidente,
no se sabe. Claro. Yo me inclinaría a pensar que si estaba enterrada en el patio, probablemente la asesinó un familiar. Sería, exacto, sería una cosa doméstica, que prefirieron Exacto. mantenerlo oculto allí en los terrenos de la casa. Y a raíz de la, digamos, de la urbanización de la sociedad, ¿esas leyendas se han perdido o hay algunas que se mantienen todavía? Y bueno, nos dices que en los años 60 ya la urbanización Las Mercedes ya estaba tomando mucho cuerpo y se conoció esta leyenda, pero ¿hay algunas que se hayan permanecido o que permanezcan? Hay quien dice que la electricidad acabó con todos esos fantasmas en Venezuela porque en lo que se iluminaron las calles ya se quitó esas visiones y esos temores a los fantasmas de los pueblos, sobre todo los pueblos del interior. Pero en el caso de Caracas, ¿qué pasó con eso? En parte, algunos sí. Puede decirse que si eran parte de la fantasía o del miedo de las personas a la oscuridad, pues la luz eléctrica puede haberlos ahuyentado. Pero hay fantasmas que perduran hasta esta fecha, que es el perro de la pastora. Ese perro tomaba un autobús, él esperaba el autobús, se montaba y se bajaba en determinado lugar, ¿no? Ok. Total que parece que lo veían todas las tardes. Entonces, uno de los vecinos más curiosos que los demás, dijo, yo voy a ver a dónde va, por qué se baja aquí, por qué se para aquí, qué es lo que pasa, ¿no? Sí. Y entonces lo siguió. Y el perro se bajó donde había antiguamente funciona allí un asilo de invidentes, ¿no? Ok. Entonces se supone que el perrito era lazarillo de algún invidente que falleció. Y el perrito seguía tomando el autobús. Pero entonces la persona lo siguió hasta que se bajó, el perrito tomó una calle, así un callejón, y cuando la persona lo siguió, el perrito desapareció. O sea, era un perrito fantasma, no es que solamente seguía fantasma a ese amo que había muerto, sino que él también era un fantasma que seguía con la misma rutina. Sí. Y ese fantasma lo siguen viendo la gente, porque yo recuerdo que varios alumnos míos jóvenes lo vieron subir el autobús. Pero eso es raro, porque bueno, no sé, yo creo que eso es como un aspecto bien interesante, porque siempre estas figuras fantasmales suelen ser seres humanos que tienen alguna historia detrás, pero no había oído nunca que fuera un animal también fantasma el que tuviera esas apariciones en el caso del perro de la pastora, ¿no? Sí, Súper por curioso. ejemplo en Coro sí aparece Alfinger en su caballo y ven el caballo y todo. Okay. Aquí aparece el caballo de Piara, aquí en Monagas. Okay. Sí, entonces esos fantasmas históricos sería bueno hacer un libro o un programa que hable de los fantasmas históricos. Los fantasmas históricos y los fantasmas animales, eso me llama mucho la atención. Mercedes, oye, muchísimas gracias. El tiempo se nos fue, pero yo creo que este tema da para otras muchas conversaciones contigo y que nos vayas ilustrando de esas leyendas, esas historias, porque sí, la más conocida, pues como decíamos al principio en la presentación, pues está el Silbón, la Llorona, la Sayona, etcétera, pero estos otros como más desconocidos es interesante también darlos a conocer. Y la gente, ya para terminar, ¿la gente se sigue asustando o no? ¿Lo ven como parte de su cotidianidad y siguen con sus quehaceres? Yo lo que creo es que ha variado la calidad del terror, ¿no? Ahora la gente se divierte con el terror. Sí. Ya esos muertos no dan susto, sino risa. Está bien. Sí. Está bien. Oye, Mercedes, muchísimas gracias. Qué gusto haber conversado contigo y haber conocido estas historias. Y te volveremos a contactar en otro momento para seguir conociendo más historias. Con todo gusto. Ok, gracias. Mercedes Franco, narradora, guionista radial, articulista, licenciada en letras de la Universidad Central de Venezuela, bueno, y autora de un montón de libros. Son las 12 en punto.